en los bancos, me han hecho esperar un siglo y ya está, y después me he venido directamente. Muy bien. Pues me ves a mí también así. Sí, Bueno, eh, pues te presento a Elisa y a Cristina, encantado. que, bueno, como te dije ayer, aparte de este libro, pues están haciendo un trabajo sobre la inmigración y el racismo, especialmente en Francia. Entonces, bueno, ellas van a hablar, que son ellas las que hacen el trabajo, ¿no? Vamos, venga. En español, hemos dicho, que no en francés. En primer lugar, queremos darte las gracias por ayudarnos con el trabajo. Para nosotros es muy importante que hayas accedido a responder a nuestras preguntas que incorporaremos al trabajo. Pasamos a ellas. ¿Cómo y por qué decidiste hacer un libro como este? ¿En qué te inspiraste? ¿En qué me inspiré? Pues todo lo que es la parte de imaginación y tal es porque yo desvelaba los trucos de los fakires, de los charlatanes en la época. En YouTube podéis ver unos vídeos. Y entonces me vino este personaje de fakir y esta increíble aventura porque me gustan mucho los viajes. Entonces me parecía muy divertido pues meterlo, encerrarlo en un armario de Ikea y darle la vuelta a Europa. Y a la vez puse cosas más graves para que no sea solamente un libro de chistes, ¿no? Un libro tipo comedia, pero que haya algo un poco más esencial, más desarrollado, profundo, grave, serio, y que es lo que vivía yo cada día, porque cuando lo escribí era inspector de policía en extranjería, en un servicio que en España se llama UCRIF, en Francia se llama OCRIEST, es un servicio que desmantela las redes de inmigración ilegal. Entonces, pues puse lo que veía al día a día, lo metí ahí en mi historia y lo mezclé para... Es que no pensaba que iba a ser publicado el libro, porque yo en varios países diferentes, me gustan mucho los idiomas, aprendo todos los idiomas que puedo y viajo todo lo que puedo. Y entonces nunca me ha gustado esta barrera, estas fronteras, porque de pronto es una barrera a la libertad de ir y venir, la libertad de conocer el mundo, la libertad de viajar. Y eso pues porque no sé mucho por qué, pero existe desde hace mucho tiempo las fronteras, porque el hombre es gregario, ¿no? Decimos que es un animal gregario, pero sobre todo eso es gregario en el sentido de que le gusta mucho su grupo en diferencia, en contraste con el otro grupo. O sea, metemos a gente en nuestro grupo, pero esto hace que hacemos una distinción con otros grupos, forzosamente. Y esto es un poco una pena, dividir los hombres en grupos. Entonces, por eso no me gustan las fronteras, no me gustan las religiones, no me gusta la política, no me gusta el deporte, el fútbol cuando está al nivel de locura, ¿no? Que mucha gente se mata, se hiere, se insulta por un deporte. Eso me parece estúpido. Entonces, estoy un poco en contra de todas esas cosas. ¿Cómo se encuentra el panorama de la inmigración en Francia? Bueno, pues muy mal. siempre, siempre ha ido muy mal, pero bueno. Es un tema delicado el tema de la inmigración, porque claro, ahora, como decía antes, tenemos frontera y tal, están establecidas las fronteras. No se puede del día al día siguiente quitar estas fronteras, porque obviamente hay como decía, un desequilibrio en términos de riquezas en los países, en los países. Si todos los países fueran justos y equilibrados, no habría problema. Pero lo que pasa es que hay países que son ricos y países que son muy pobres. A partir del momento en que abres las puertas de los países ricos, entonces ya vienen todos los países pobres. Y es normal. Es como de pronto tener un pastel muy bonito en la mesa y que tú estés alrededor de la mesa y que te digan, tú no tienes derecho a comerte el pastel. Tú sí, tú no, tú sí. Es un poco injusto. Pero es así, todo el mundo quiere comerse el pastel. Entonces, evidentemente, si se ahora abren las fronteras, pues todas las personas que están en países más pobres, menos desarrollados que los de Europa o de Estados Unidos, que Estados Unidos está más avanzado incluso que Europa, pues van a ir y no hay sitio para todo el mundo, para el empleo, para la salud, para la justicia, para todo eso. Entonces, entiendo que existan todavía estas fronteras,
no me parece justo. Yo creo que hay que hacer un trabajo en los países para equilibrar más los países y que todo el mundo pueda hacer turismo. Los africanos no pueden hacer turismo porque los africanos o los asiáticos, partes de ellos, no tienen pasaporte, no tienen visados, no se les da, entonces son ilegales. Yo a lo mejor haría lo mismo. Si yo hubiera nacido en África, habría hecho lo mismo. Por eso digo que es una cuestión de que es una injusticia, porque depende de dónde naces. Y esto es una lotería. Vosotras habéis nacido en España, que se está muy bien en España, aunque digan que hay crisis y todo eso, pero bueno, se está súper bien en España. De hecho, yo soy francés y vivo en España, fíjate. Lo que pasa es que hay gente que han nacido en países y zonas muy, muy pobres. Y de por sí, solo al nacer ya hay una injusticia, porque ellos no pueden salir y no pueden ir a trabajar a otro sitio. Entonces, es en eso yo creo que hay que trabajar. En Francia acogemos a inmigrantes desde hace muchísimo tiempo. La variedad es mucho más grande que la que hay en España, por ejemplo. Si ponemos la inmigración que hay en España, hay inmigración, vale, variada, pero la más que se puede encontrar es la suramericana, quizás porque es de antiguas colonias. Es lo mismo que pasa en Francia. Son antiguas colonias como África del Norte, y África Negra también. Y es lo mismo en Inglaterra, son antiguas colonias, son pakistaníes, la mayoría. En Alemania podemos ver turcos, o sea que generalmente las antiguas colonias de nuestros países son lo que representa la inmigración más grande en nuestros países, lo que es normal, porque han vuelto, hay como una especie de efecto boomerang, ¿no? Vuelven al país. Lo que pasa es que en Francia, bueno, tenemos una cosa de extrema derecha que es bastante potente, que es el Frente Nacional, que esto no está en España. En España hay derecha, pero no hay un grupo así que sea muy extremista de derecha como el Frente Nacional. Ahí es muy potente, o hay gente que dicen pues estupideces, como por ejemplo que Francia es un país de raza blanca, ¿no? Os digo eso porque es de actualidad. Ahora hay una polémica muy grande en Francia de Nadine Morano, una política que ha dicho hace poco que Francia es un país de raza blanca. Bueno, primero hay que saber, no hay raza en este término, que la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla o verde no existe, solo existe la raza humana, porque a nivel biológico somos todos iguales, entonces no se puede hablar de raza blanca. Y no se puede decir tampoco que Francia es un país de raza blanca, porque los países, como las naciones, como los idiomas, son todos bastardos, en este sentido de que desde el principio el hombre viaja en lo que es el planeta y después se ha establecido en puntos esparcidos. Y los idiomas iguales, cuando decimos el castellano que se habla en tal sitio es más puro que el castellano que se habla en tal sitio y tal. Eso es completamente falso, porque el castellano ya de por sí es un idioma bastardo que viene del latín. Y como el francés, como el portugués, como el italiano, y entonces no se puede hablar de pureza. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, pero hay mucha gente que no tiene cuidado con lo que dice y dice lo primero que se le antoja. Como has dicho antes, nacional tiene mucha influencia en Francia. ¿Crees que puede llegar a un posible triunfo o qué suele pasar? Hombre, podría, porque no me acuerdo qué año. Ahora estoy escribiendo la continuación del Fakir, de hecho. Y entonces el Frente Nacional, bueno, que no es el Frente Nacional, para no atraerme problemas, le llamo de otra manera, ¿no? Pero se llama el partido de muy a la derecha. Y pues este partido ya gana en Francia. Pero hace unos años, contra Jacques Chirac, estaba Le Pen, que era el líder del Frente Nacional, ha llegado en las elecciones presidenciales, en la primera vuelta, porque tenemos una vuelta o dos vueltas, pues ha llegado enfrente de Jacques Chirac, o sea, eran los dos. La gente podía escoger entre la derecha o la extrema derecha. Ya la izquierda ya había saltado completamente. Y entonces todo el mundo ya tuvo miedo, porque habían votado al Frente Nacional por rechazo, por rechazo de otro partido que no querían. Era como un voto no a favor del Frente Nacional, sino porque no querían el otro.
Pues es que cuando han visto que el Frente Nacional había subido tanto, pues han tenido que votar todos a Chirac para que, no para que el Frente Nacional no sea presidente en Francia. Pero como hemos llegado hasta aquí, pues sí podría pasar y que finalmente pues la gente vote al Frente Nacional, podría pasar. Sí. Yo quería preguntarte porque a España nos llegan noticias de que, por ejemplo, donde gobierna en algunos ayuntamientos el Front Nacional, pues Sí. ya está quitando becas de comedor a niños musulmanes, está quitando ciertos periódicos de algunas bibliotecas, Le Monde, Libération, si eso es verdad, si de alguna manera el Front Nacional ya se está haciendo duro en algunos municipios. Bueno, yo creo que sí, tiene que pasar cosas así, a lo mejor no tan exageradas, pero tiene que haber. Están intentando hacer cosas, eso sí. Esto siempre se ha hecho en lo que son las ciudades en que gobierna un alcalde del Frente Nacional, puede hacer un poco, no leyes, porque no son leyes, pero establecen cosas así. A ver, lo de los niños musulmanes, de quitar, ¿qué? ¿Es quitar de las cantinas a los niños? He leído en algún, ¿verdad? Lo habéis leído vosotras también, en algún diario, que es que no recuerdo qué ciudad es, ¿eh? Son pueblos pequeños, ¿eh? Sí. Y no dar las becas de comedor a los niños musulmanes porque primero, decían que primero los franceses, ¿no? Entonces quitaban las becas de comedor a los niños musulmanes o no franceses, entre comillas. Ya, sí, no. Eso está pasando, sí, Ya, sí. ¿no? Porque son franceses, claro. Es que los musulmanes, en Francia tenemos musulmanes de tercera generación, cuarta generación, o sea que los niños que están en estas escuelas son franceses. Yo no sé hasta qué punto lo pueden hacer, porque ellos están regidos las escuelas están regidas por la educación nacional, y la educación nacional no puede hacer una cosa así. Después no sé qué libertad tienen en estos pueblos para hacer eso, pero Mm, espero que no sea verdad y yo creo que si fuera verdad tendríamos muchísima polémica por respecto a eso y a las libertades. Porque Francia somos los primeros en erguirnos, ¿no? En la Revolución Francesa, cuando hay injusticias y cosas así. Entonces, eh, no creo que sea tan verdad, por lo menos espero. ¿Hay diferencias entre el racismo que existen en España y en Francia? Eh, la diferencia que yo veo, ya de hecho, bueno, primero por la calle, por ejemplo, si vas por la calle en Francia, hay muchísimas personas negras, muchísimas personas de África del Norte, de Asia, o sea, tú estás en el metro en París, por ejemplo, y hay muy pocos, que decir, hay muchos colores, muchísimos colores. Algo que no ves en España, por ejemplo, en ciudades muy grandes como Barcelona, Madrid, yo he vivido ahí 5 años en cada una y verdad que no ves esta diversidad. La ves un poquito en lo que es sudamericano, como explicaba antes, pero, por ejemplo, en Málaga, yo quiero decir, en un día puedo ver a lo mejor un negro, quizás, y en un semáforo ahí vendiendo pañuelos, ahí lo he cruzado esta mañana, pero quiero decir, en París imposible, en París hay, o sea, te cruzan miles en un día. O sea, hay mucha diferencia. Nosotros tenemos muchísima más inmigración y más experiencia con la inmigración, porque llevamos muchísimos años con eso. Empezamos con 62, creo, con los algerinos y tal. Pero entonces esto es una diferencia. Entonces yo creo que somos menos racistas en Francia, a pesar de que esté subiendo el Frente Nacional y tal, porque estamos más acostumbrados. Sin embargo, en España, como la gente no está acostumbrada a ver negros, a ver árabes por las calles y tal, solamente chinos, ¿no? Con todo a 100, ¿no? Chinos, pues son más racistas, creo. A los árabes se les llama moros, ¿no? Moro es una palabra bastante peyorativa, pero la gente alrededor de mí los oigo, no dicen árabe, dicen, "Jo, el moro, el moro, el moro". Eso en Francia no se dice. Bah, se dice en pequeños núcleos, pero quiero decir, no es una cosa así tan pública, que se oye tanto. Y aquí sí, y esto me hace pensar en los países, por ejemplo, del este. Ahora hay mucha polémica con Hungría, con los países del este, Letonia y tal, que de pronto les llega inmigración. Es como si les llegaran de pronto extraterrestres. Nunca han visto un negro. Yo estuve en Letonia hace poco de gira
para el fakir. Y claro, es que no hay, solo hay blancos por la calle, pero ni hay ni un chino, ni un árabe, ni nada. Y entonces de pronto ven a un negro en la frontera y ya no saben qué hacer, están completamente descolocados y les dan miedo. Entonces ahí sí que hay un racismo latente que se nota porque la gente tiene miedo a lo desconocido. Y en cuanto ven a un negro, pues les dan miedo. Y esto, cuando lo ves tú, dices, bastante ridículo, ¿no? Eso, pero claro, pero es que no tienen experiencia en esto. Entonces, claro, hay que mirarlos, cada país tiene su cosa, pero sí que veo diferencia entre España y Francia por lo de la inmigración. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual de los refugiados e inmigrantes en Europa? ¿Hay que poner fin a la inmigración? No, que no he oído muy bien. Vale. Acércate al micrófono porque el sonido está bastante lejos. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual de los refugiados e inmigrantes que viajan a Europa? ¿Hay que poner barreras a la inmigración? Pues es lo que decía antes, lo de las fronteras están ya, las barreras ya están. O sea, para quitar yo creo que sí, siempre habrá inmigración ilegal del momento en que hay fronteras. Si tú metes fronteras, existe la inmigración ilegal. Si quitas las fronteras, ya no existe inmigración ilegal. Yo creo que quieren bajar la inmigración ilegal o erradicarla, tienen... El robo está penalizado, pero si quitas la infracción del robo en el Código Penal, pues ya no existe el robo, porque ya no existe la infracción. Es exactamente lo mismo. Los refugiados, pues son gente que están dejando su país, por ejemplo Siria, por todo lo que está pasando con el Estado Islámico, por el gobierno y tal, y claro, ya no saben qué hacer y se van hacia países que piensan democráticos, países en que no hay problemas de este tipo. Y claro, hombre, está bien, yo creo que hay que acogerlo, ¿no? Se puede acoger y tal, pero después yo no soy político, o sea, yo no puedo tomar medidas ni nada, ni hablar de eso. Yo era policía, mi trabajo consistía en desmantelar las redes de inmigración ilegal instaladas en Francia, o sea, los traficantes de humanos que explotan a la gente que cruza las fronteras y después les meten en redes de prostitución, redes de trabajo forzado, de mendicidad forzada y tal. Ese era mi trabajo, luchar contra los criminales, no luchar contra los que cruzamos las fronteras. Es una cosa muy delicada porque en la policía luchamos contra cosas que son amorales, como el robo, como, pues, no sé, el crimen, ¿no? Asesinatos y tal. O sea, eso es malo de por sí. Sin embargo, no tener un papelito que se llama pasaporte solamente para pasar una frontera no es que sea muy amoral, no es que sea malo. Entonces, claro, estamos muy conscientes de eso y hay que ser más delicado en el tema. La solidaridad es un factor importante en tu libro y actualmente hay todo un movimiento a favor de los refugiados sirios. Pero por otra parte, los gobiernos y gran parte de la sociedad europea apoya opciones racistas, como en Hungría y Suiza. ¿Cómo puede acabar todo esto? ¿Quién convencerá a quién? ¿Hay solución? Yo para eso te digo, yo no soy político, así que no. La solución no la veo. Mientras haya países ricos y países pobres, siempre habrá este problema, eso es seguro, claro. Hablabas de Suiza, ¿no? Claro, Suiza es otro gran país en que yo vengo de Suiza, ayer estaba en Ginebra, o sea, justamente. Y claro, es un país en que no tampoco ves muchísima emigración. Hay un poquito más que en España, pero muchísimo menos que en Francia, claro. Entonces, claro, son más racistas porque tienen menos y porque no saben lo que es. Pero si no, la solución yo no la tengo. Intento corregir el mundo en mis libros, es lo que hago, corregir el mundo en mis novelas, porque en la realidad yo creo que es un poquito más difícil que eso. Hay demasiados intereses en juego y ya sabemos lo que es eso cuando hay intereses en juego, ¿no? Es como decir quitar la corrupción en España, ¿no? La corrupción de los políticos. A partir del momento en que se gana mucho dinero y que tienes relaciones y tal, es muy difícil erradicar este tipo de cosas. Esto se llaman los intereses. Y cuando el humano que es un animal, ¿no? Que ve un interés en algo, pues lo
lo hace y a veces pasa detrás de la moral, que la moral es una cosa no animal, es una cosa humana que nos hemos inventado nosotros. Entonces, si el hombre se queda al nivel animal, hacen cosas malas y si tiene un poco de moral, pues hace menos cosas malas. Bueno, ya hemos acabado con las preguntas y nos gustaría que antes de acabar, si crees oportuno, nos dijeras alguna cosa que puede tener interés, algo que no hayamos dicho o bien referente al libro o al tema que tratamos. No, bueno, habéis cubierto los temas del libro, más el tema quizá de la inmigración ilegal, que el tema de la novela, no sé, en cuanto a la narración o a todo este tipo de cosas que se pueden aprender en clase de francés, por ejemplo, o el idioma usado, el estilo, la sintaxis o cosas así. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Entonces me pareció muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Espero que nos a Barcelona y podamos compartir contigo unos momentos. Eso, la próxima vez que me paso por Barcelona, a ver si podemos encontrarnos. Muchas gracias. Antes de acabar, hay un compañero de trabajo que me ha preguntado si tienes algo que ver con Soledad Puertolas, la gran escritora. Sí, pues no creo, en verdad, que su hijo, que vive en París, contactó conmigo cuando vio mis libros en Francia y tal. Y entonces estuvimos mirando por ver si teníamos... Entonces, a lo mejor venimos del mismo pueblo, eso sí, porque todos los puertolas vienen de Puertolas, que son pueblos. Sí, hay un río, un pueblo y una montaña. Esto está en Huesca. Y mi abuelo era de Huesca, justamente. Y todos los puertos que he conocido yo en mi vida, que son pocos, que son unos 4 aproximadamente, vienen de ahí también. O sea, todos venimos de ahí. Entonces, a lo mejor soy familiar de Soledad al nivel de los hombres prehistóricos, no sé. Pero eso explicaría la vena que tenemos de escritor en la familia, quizá. No lo sé. Bueno, pues, Román, muchas gracias. Y yo además escribo en un periódico, soy medio periodista. Y Sí. a partir de la entrevista que te hemos hecho, voy a hacer un artículo sobre ti para Vale. un diario que tiene unas 70 o 80 mil visitas al mes. Y bueno, es mi pequeño granito de arena para que puedas también vender tu libro, tu segundo libro también. Así que ya te lo enviaré cuando lo tenga escrito. Eso. Y bueno, y Ya eso, cuando me vengas a envías Barcelona, dime. el link. O sea, hay un link que es por internet también. Sí, sí, es por internet. Lo escribiré porque es catalán y castellano y lo escribo indistintamente. Pero este lo haré sobre ti, sobre tu persona, sobre el fakir. Y bueno, será nuestra pequeña contribución, o mi pequeña contribución a tu libro. Pero lo que sí que queremos es que cuando vengas por Barcelona, pues sí que nos gustaría saludarte personalmente. Vale, pues organizaremos eso, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotras y a vosotros. Y hasta muy pronto, entonces, ¿eh? Étudiez bien, hein. Il faut bien étudier à l'école, hein. Oui, elle parle un peu mal, mais elle comprend le tout. Bon, très bien. Mais au revoir et à très bientôt. Au revoir, au revoir. Au revoir.